La verdad que la situación sanitaria es complicada y ahora también le ha tocado a ustedes, al segmento etario de ustedes, eh, nada, un rol importante en este tema, así que esperemos que nos cuidemos, esperemos que lleguen las vacunas rápido y esperemos que, nada, en poco tiempo podamos volver a una mediana normalidad. Respecto del tema de los proyectos, bueno, ahí estoy viendo el listado de la gente que está presente. Muchos de los que están acá ya tienen sus grupos y tienen sus temas. El fin de semana que viene vence, digamos, el plazo para que todos tengan su tema su grupo y sus temas. Así que yo la semana que viene, miércoles y jueves, voy a duplicar, digamos, la cantidad de horas de consultas, así que les pido a los chicos que todavía no tienen grupo y tema, que entren el miércoles y jueves a las 6 de la tarde, ya les voy a subir yo el link para que terminemos de cerrar los proyectos, ¿sí? Pensando que ya el fin de semana que viene se acaba el tiempo para que eso quede definido. Así que simplemente es para eso. Ya le voy a pasar el link y miércoles y jueves tenemos que hacer esfuerzos para los que no tienen grupo y no tienen tema puedan terminar de definirlo. Ya hay muchísimos grupos que están con sus temas y hay algunos que tienen los grupos que no les ha aceptado el tema, pero están ahí buscando intensamente y creo que vamos a llegar en tiempo y forma. Así que solamente eso y agradecerles el esfuerzo, los que han hecho el esfuerzo y los que le está faltando un envión, que hagan el último esfuercito y tengamos todos nuestros temas y nuestro grupo. Y nada más. No sé, Ramón. No tenés el micrófono abierto, no tenés apagado el micrófono. Nada, simplemente que hay otros chicos que se están uniendo, que yo ahora lo estoy admitiendo. Si alguno de los que están acá tiene alguna duda, lo aprovecha 5 minutitos al Inge Madariaga. Él ya les dijo cuáles son las actividades nuestras la semana que viene. Pero si alguno tiene alguna cuestión puntual para poder avanzar y que ustedes aprovechen bien este fin de semana largo que hay. ¿No tienen pregunta para el Inge Madariaga sobre el proyecto? No te escucho. Hay un micrófono abierto, chicos. Bueno, si no hay pregunta para el Inge Madariaga, lo dispensamos y vamos arrancando con la clase de hoy. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, no hay problema, profesor. Perfecto, listo. Hoy lo que vamos a ver, chicos, es una continuidad de la última clase que tuvieron conmigo, que es el tema de oferta y demanda. Vamos a ver un caso particular en donde hay intervención del Estado y por lo tanto ya no nos encontramos en un mercado de libre competencia. Ustedes recuerdan que cuando nosotros hicimos el análisis de en dónde desarrollábamos nuestro modelo de competencia perfecta, establecíamos una serie de condiciones en los mercados en donde no había intervenciones. Recuerden ustedes que pusimos algunas condiciones como que hubiera una gran cantidad de oferentes y una gran cantidad de consumidores o demandantes, de manera tal de que ni en la oferta ni en la demanda en ese mercado hubiera lo que se llama una posición dominante o que hubiera o un oferente o un consumidor que tuviera una preponderancia en el resto en cuanto a ese mercado, tanto en la oferta como en la demanda. Los extremos que tenemos cuando no hay competencia en ese tipo de mercado pueden ser los monopolios desde el lado de la oferta y lo que se denomina monopsonio desde el lado de la demanda. En esos casos, obviamente, no nos encontramos en un mercado de competencia perfecta.
tampoco nos encontramos en un mercado de competencia perfecta cuando el mercado, digamos, cuando el Estado interviene ante una serie de decisiones. Nosotros vamos a analizar en la clase de hoy cómo interviene el Estado. Ustedes seguramente tendrán una gran cantidad de personas que, o ver, no de personas, sino de elementos que les permiten de alguna manera saber cuáles son algunos ejemplos concretos que nosotros vamos a ver hoy, cuál es el efecto que eso tiene básicamente en los precios y la inflación. Esas son cuestiones que las vamos a ver de manera práctica y vamos a ver ejemplos lo más reales posibles y que seguramente ustedes están en contacto de manera diaria en cuanto compran ustedes o sus padres o algunas cuestiones que están vinculadas con noticias que permanentemente aparecen en los diarios. Los datos que nosotros les vamos a dar en esta clase son todos datos actualizados a mayo, algunos de esta misma semana y otros de la semana pasada, así que son datos totalmente actualizados desde algunas páginas vinculadas con las secretarías de energía o del INDEC. Y también algunos datos de carácter internacional para que ustedes puedan comparar precios de la Argentina, básicamente de la energía, con precios de otros países. Y le vamos a dejar también los sitios de manera tal de que ustedes por su propia cuenta puedan validar los datos que nosotros hoy acá le estamos brindando. Así que yendo ya a la clase de hoy, esto diríamos que es como un pequeño repaso de lo que nosotros ya vimos en la clase anterior, ¿no? O sea, nosotros sabemos que hay una intersección entre la curva de oferta y demanda, como la habíamos visto. Igual vamos a ver un pequeño ejemplo gráfico para recordarle algunos elementos a ustedes, y en ese punto en donde se producía la intersección entre la curva de oferta y la demanda, lo conocíamos como el punto de equilibrio. Ustedes en la bibliografía también van a encontrar, no solamente en la que nosotros lo hemos suministrado, sino prácticamente todo, que es el punto que marca una situación en la cual se dice que el mercado se vacía. Y ahí hacemos simplemente una pequeña reflexión, ¿no? Cuando decimos que este mercado se va a encontrar en el equilibrio cuando las cantidades de un bien que los consumidores estarían dispuestos a comprar coinciden con las cantidades que los productores están dispuestos a ofrecer. Pero está muy marcado, y lo hemos puesto en otro color ahí, que eso solo ocurre para un nivel de precio que se denomina precio de equilibrio. Para el resto de los precios que ustedes pueden encontrar, tanto para la curva de oferta como la curva de demanda, eso no se produce. Es decir, que el precio de equilibrio es donde nosotros podemos decir que el mercado se vacía, es decir, que a ese precio las cantidades ofrecidas a ese precio van a ser, digamos, absolutamente consumidas, reitero, a ese precio por los consumidores. Y también un pequeño recuerdo de lo que nosotros habíamos denominado variables exógenas o ceteris paribus, que son todas aquellas variables que conforman, ¿no es cierto?, la función de demanda o la función de oferta, que no son el precio. Recuerden que ahí hablábamos de la renta, de los productos relacionados, de algunos factores psicológicos que lo habíamos enmarcado en aquellas cuestiones que se denominaban otros, y que eso generaba desplazamiento de la curva de oferta o de la curva de demanda. Y recuerden ustedes también que habíamos dicho que la variable endógena o la variable independiente era el precio. Y cuando hay una variación, digamos, del precio, lo que tenemos son circulación a lo largo de la curva de oferta o de demanda, pero no tenemos desplazamiento de la curva de oferta o demanda. Ahora vamos a ver, para que ustedes lo terminen de recordar, básicamente cómo se lo habíamos presentado cuando dimos esa clase. Acá tenemos simplemente los ejes, precios y cantidades, es decir, abscisas y ordenadas. Esta es la curva de demanda, esta es la curva de oferta, y ahí está el punto de equilibrio, que es aquel punto en donde a ese precio los consumidores estarían dispuestos a vaciar toda la oferta, digamos, que a ese precio se esté ofreciendo. Fíjense que a otros precios no estarían dispuestos a vaciar, como se denomina el mercado. Así se desplazaría la curva de demanda. Por ejemplo, este desplazamiento a la derecha y arriba es simplemente un desplazamiento que puede producirse, por ejemplo, por un aumento en la renta de los consumidores. Como aumenta mi renta, yo estoy dispuesto a comprar mayores cantidades
de ese producto que se está ofreciendo. Pero también les recuerdo que en función de la variación de la renta, nos encontrábamos que había dos tipos de bienes, los que habíamos denominado bienes normales, que son aquellos bienes que aumenta la demanda cuando aumenta mi renta, y también los bienes inferiores, que son aquellos bienes que la demanda disminuye cuando aumenta mi renta. Y habíamos establecido también que eso había una vinculación directa con la calidad. El ejemplo que habíamos dado y que normalmente utilizamos es, por ejemplo, aumenta mi renta, entonces yo estoy dispuesto a comprar mayores cantidades de jamón, porque al aumentar mi renta yo estoy dispuesto a comprar un producto de calidad superior. Cuando mi renta, digamos, aumenta, podría, por ejemplo, al aumentar mi demanda de jamón, dejar de comprar mortadela y por lo tanto dejar de demandar un producto de inferior calidad, es decir, que está muy vinculado al aumento de la renta, pero sobre todo a la calidad de los productos. Esto pasa y hay innumerables ejemplos de cómo a lo mejor, si ustedes quieren un jean, dentro de un jean yo podría comprar, teniendo determinada renta, a lo mejor un jean, qué sé yo, en una feria, pero cuando aumenta mi renta yo estoy dispuesto a comprar un jean de marca. Bueno, estas cuestiones son las que normalmente generan desplazamientos de la curva de demanda. Y también puede pasar lo siguiente, ¿cierto? Acá, por ejemplo, la curva de demanda se ha desplazado hacia la izquierda y abajo. Bueno, si yo tomo el mismo ejemplo de la renta, en este caso lo que nosotros podemos presuponer es que hubo una baja en mi renta y al haber una baja en mi renta yo voy a demandar menos y al demandar menos, por lo tanto la curva de demanda se va a desplazar hacia la izquierda y abajo. Y si analizamos la curva de oferta, ahí vemos que la curva de oferta se ha desplazado hacia la izquierda y arriba. ¿Esto qué significa? Significa que obviamente hay un incremento, digamos, o mejor dicho, va a haber un decrecimiento de la oferta por algún motivo concreto. Recuerden que lo que determinaba la oferta son básicamente los costos o, por ejemplo, un impuesto. Aumentan mis costos y por lo tanto yo tengo que a ese precio poder ofrecer menos. ¿Por qué? Porque mis costos han aumentado y por lo tanto habrá un decrecimiento en la curva de oferta. Si al revés, ¿no es cierto?, a mí me dieran un subsidio, seguramente la curva de oferta se va a desplazar hacia la derecha y abajo, aumentando la oferta. ¿Por qué? Porque puedo ofrecer en virtud del subsidio mayores cantidades a menores precios. Ustedes tienen ahí una serie de ejemplos de cómo se desplazan las curvas de oferta y de demanda. Eso está muy bien explicado en el libro de Blanco, en donde están todas las situaciones posibles, de manera tal, y les pido que siempre miren un poco eso, porque podemos preguntar cómo se desplazaría la curva de oferta o de demanda para tal lugar a la izquierda y arriba, hacia la derecha y abajo, y también preguntarle por qué. Son preguntas que siempre hacemos normalmente en las parciales y en las evaluaciones finales, así que le pido que siempre lo tengan en cuenta. Hecho este pequeño repaso, podemos ver ahora básicamente qué es un precio máximo y cómo interviene el Estado. Ustedes recuerden que el Estado puede, digamos, a través de diversos mecanismos que tiene el Estado, pero básicamente, hola, sí, básicamente la Secretaría de Comercio Interior, que por ejemplo ha establecido algunos precios máximos y sobre todo ha tomado algunas decisiones, como por ejemplo la decisión de las exportaciones. Sí, 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 señor. Sí, a ver, obviamente que sí, a ver, eh, pero si vos estuviste presente en la clase que dimos, yo te pediría que vos la mires. Hay primero lo siguiente, digamos, lo que nosotros hacemos, establecemos lo que se llama función de demanda o función de oferta. ¿Y por qué te digo función de demanda o función de oferta? Que no la podemos graficar, simplemente porque la función de demanda o la función de oferta tienen entre la función de demanda casi 6
variables. Una que hemos llamado endógena o independiente, que es el precio, y el resto son variables que están vinculadas, por ejemplo, con la renta, por ejemplo, con los productos relacionados, por ejemplo, con el gusto de los consumidores. Y por lo tanto, al tener tantas variables, no la podemos graficar. ¿Qué hacemos para graficar la curva, que es otra cosa? Ya no hablamos de función, hablamos de curva. Lo que hacemos es únicamente variar la variable independiente y mantenemos las variables que hemos llamado exógenas o endógenas de manera constante. Cuando yo hago eso, bueno, obviamente puedo ver que efectivamente la curva tiene una relación, a ver, de la demanda inversa a los precios. ¿Eso qué significa? Que si vuelvo para atrás y acabo de tener la curva en amarillo de demanda, si vos te fijás, y espero que puedas ver el cursor, a medida que los precios van aumentando, las cantidades que van demandando los consumidores son menores. Vos fíjate, en el punto más bajo, ¿cierto? En donde el precio es mucho más bajo, está por abajo del punto de equilibrio, en esto que está acá, si yo me voy abajo, al eje de las abscisas, fíjate la cantidad demandada. Ahora, si yo me voy al punto en donde el precio es mayor, acá, fíjate que voy a las cantidades abajo y la cantidad es mucho menor. Es decir, que hay una relación, digamos, inversa entre precios y cantidades en la demanda. Y si yo voy a la curva de oferta, noto que es exactamente al revés. A menores precios, los oferentes ofrecen menores cantidades. Estoy acá abajo, ¿cierto? En este punto, fíjate que los oferentes van a ofrecer únicamente este segmento como oferta, como cantidad de oferta. Pero si el precio aumenta a este punto, acá arriba, yo estoy dispuesto a ofrecer mucho más. Por lo tanto, en la oferta yo digo que hay una relación directa entre precio y cantidad. Cuando vos me hablas de si la curva es asintótica o no, lo importante es lo siguiente, que a ver, suponiendo que el precio se hiciera cero, yo te podría decir estaría con la máxima cantidad de demanda. Y si el precio fuera infinito, nunca, a ver, obviamente es un caso que no se va a producir, pero yo te puedo asegurar que si mucho antes de llegar al infinito, obviamente los demandantes no van a comprar hasta determinado precio y luego van a encontrar esto que yo te decía, de los productos relacionados, es decir, que van a buscar un producto sustituto. ¿Qué era un producto sustituto? Un producto que puede satisfacer por separado la misma necesidad. Ejemplo, supongamos que yo quiera tomar una infusión. Aumentó el precio del café y no hace falta que se haya disparado al infinito. Aumentó de manera importante. Como yo quiero seguir tomando una infusión, lo que probablemente haga es no comprar más café y comprar té. Y por lo tanto, ahí va a jugar lo que se denomina elasticidad de la oferta y la demanda, que tiene mucho que ver con la cantidad de productos sustitutos que un producto tenga. Cuanto mayor cantidad de sustituto tenga, más elástica va a ser la respuesta. ¿Qué significa esto? Que ante cualquier pequeña variación del precio, las cantidades demandadas van a bajar en una proporción mucho mayor. Eso lo vamos a ver la próxima clase con mayor detalle. Acá lo que vamos a ver es cómo interviene en la curva de oferta y demanda y cuáles son sus consecuencias la intervención del Estado a través de algunos organismos y dependencias que básicamente son Sí, señor, decime. No, considera los precios. Como la inflación impacta en los precios, inmediatamente seguramente habrá una variación, no una variación, sino lo que se llama una circulación. Mira, te voy a dar un ejemplo. ¿Vos alcanzás a ver el cursor? ¿Lo alcanzás a ver el cursor? Bueno, mira, suponete que haya una inflación. ¿Por qué se habla de impuesto inflacionario? Bueno, precisamente por esto que vos vas a ver. Por el efecto de la inflación aumenta el precio. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a haber lo que se denomina un movimiento de circulación a lo largo de la curva. Vos tenías un precio de equilibrio en este punto que está acá, ¿cierto?
pero cuando aumenten los precios, vos vas a tener un aumento, digamos, un aumento del precio, es decir, el precio va a ir subiendo por acá para tener distintos valores cada vez mayores de precio, y lo que va a suceder es que hay una caída en la demanda. El ejemplo típico es, que lo podremos discutir en un ratito, el tema de la carne. Subió tanto el precio de la carne que los consumos de carne históricamente hoy son los más bajos en la Argentina. Esa es la respuesta y el ejemplo concreto de cómo la curva de demanda, ¿no es cierto?, tiene una relación inversa con el precio. Subió el precio de la carne y lo que sucedió es que efectivamente hoy tenemos una caída histórica en el consumo de la carne. ¿Qué ha sucedido también? Han aumentado los precios de los productos relacionados. ¿Cuáles son los precios de los productos relacionados a la carne? Bueno, aquellos que te dan proteínas. Yo cuando consumo carne, lo que quiero es consumir proteína. Por lo tanto, no puedo comprar carne de vaca, pero puedo comprar carne de cerdo, puedo comprar pollo y puedo comprar pescado. ¿Qué sucede cuando la gente deja de consumir carne? Empieza a comprar esos productos sustitutos y el precio de esos productos sustitutos también va a subir. ¿Por qué? Porque aumenta su demanda y obviamente subirán en menor medida, pero si ustedes se fijan cuánto valía el precio del cerdo fines del año pasado y cuánto vale hoy, o cuánto vale el precio del pollo y cuánto vale hoy, no solamente es por cuestiones de costo, es también ¿por qué? Porque a los oferentes le está costando poder aumentar la producción, y eso también lo vamos a ver un detalle, como cuando yo aumento la producción, inevitablemente tengo mayores costos. El aumento de la producción le está trayendo mayores costos y obviamente también están viendo la posibilidad, ante la mayor demanda de esos productos sustitutos, de que el precio aumente y por lo tanto, obviamente están aumentando los precios de todos los productos relacionados vinculados con la carne. El tema de la carne hoy es un tema, no sé si es central, es importante. ¿Por qué? Porque hay una especie de lockout, no están entregando carne al mercado interior, porque supongo que todos ustedes están al tanto de que se han suspendido las exportaciones de carne. ¿Todos están al tanto de eso? Un paro por 8 días. Sí, profe, por 9 días, Bueno, han dicho. ¿y cuál ha sido la respuesta? Después lo vamos a ver un poquitito en detalle, ¿cierto? Pero lo que sucedió fue que la respuesta de los productores fue no proveer al mercado local, este paro de 8 días que decía la compañera. Entonces el resultado es que no estamos ni exportando, ni por otra parte tampoco hay carne en el mercado local, y a ver, poca oferta, ha aumentado el precio y el precio de la carne, en vez de bajar, ha aumentado. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿cuánto tiempo podrán sostener los productores esta cuestión? Es probable, pero también uno podría decir cuáles son las consecuencias para la Argentina de no proveer al mercado exportador. Y esto no es una cuestión ni de izquierda ni de derecha. Ustedes saben que creo que Fernández lo saludó a Mujica, que obviamente es presidente uruguayo, que tiene una impronta de izquierda, y le dijo: reflexioná, busca una solución, pensá. ¿Por qué? Porque el problema cuando uno suspende las exportaciones, más en un país que está, digamos, necesitado de divisas, porque tiene una serie de obligaciones. ¿Cómo? ¿Qué dijiste, Catania? No te escucho. Perdón. No, que no, Argentina no recibe dólares por las exportaciones. Sí, no solamente eso, pero lo peor es que vos perdés mercado. No, a ver, si yo te compro carne y de golpe y porrazo vos tomás una decisión y no me abastecés, yo busco a alguien que te reemplace, y obviamente los que más contentos están con la decisión que hemos tomado son los países que exportan carne. Y antes nosotros teníamos una calidad obviamente muy diferencial y muy marcada en los mercados del mundo respecto a la calidad de nuestra carne, pero eso ya no sucede porque los que compiten con nosotros han mejorado la genética y la calidad del producto que exportan. Entonces, Paraguay, Uruguay, Brasil, Estados Unidos, que tiene una llanura enorme y que también está exportando carne, son los que están ocupando esa porción de mercado. La pregunta es, cuando cese cuando termine este cese de exportaciones, si esos países que nos compraban a nosotros nos van a volver a comprar o van a buscar proveedores que sean más confiables y que no interrumpan de manera súbita su participación en el mercado. Y este es el daño más grande que se hace
porque hoy por hoy, digamos que la producción no es la dificultad es el comercio y la colocación de esos productos. Hoy el mundo tiene un excedente de todo tipo de productos y por lo tanto tenés que defender al máximo estos mercados. Y hay una serie de situaciones vinculadas con la carne que, bueno, obviamente no son reales. Tampoco es cierto que se exportan los cortes que nosotros consumimos, los cortes que se venden a China, que es cierto, ha aumentado enormemente la demanda y por lo tanto han aumentado mucho los cortes de carne, pero la venta de carnes hacia el mercado chino, pero está claro también algo, que los chinos están llevando vacas de descarte y otras vacas que nosotros utilizábamos, qué sé yo, para carne molida, eran cortes de muy baja calidad y no están llevando lo que nosotros consumimos, que es el asado, el puchero y ese tipo de carnes que son del consumo interno. Y por lo tanto, a ver, cierto, aumentó el precio de la carne, pero aumenta por muchos motivos. Aumenta porque, entre otras cosas, ustedes saben que los alimentos de lo que se llama feedlot, que son aquellos grandes establecimientos que tienen hacinado una gran cantidad de vacas, 3.000, 4.000 vacas, perdón, terneros, que son los que nosotros consumimos. Ahora hay muchos acá. Antes ustedes iban por la ruta y era muy probable que vean enormes camiones jaula que venían de Santa Fe, que venían de Córdoba. Ahora ustedes no lo van a ver. ¿Por qué? Porque en Tucumán, en Salta, en Santiago del Estero hay enormes feedlot y han eliminado el costo del flete para traer la carne. Entonces, obviamente también han maximizado su beneficio al disminuir un costo, pero hay una gran cantidad de feedlot. Hoy mucha de la carne que nosotros comemos está en feedlot que están ubicados a no más de 100, 150, 200 kilómetros de acá de San Miguel de Tucumán. Y esos obviamente están más orientados hacia el mercado interno. El precio de la carne aumenta porque obviamente, a ver, pensemos lo siguiente, el contrasentido que sería, que es esto. ¿En qué país se le puede ocurrir que un producto que nosotros exportamos es un problema porque tiene un buen precio en el mercado internacional? Eso nos pasa únicamente a nosotros. ¿O acaso nosotros no queremos que nuestros productos tengan un buen precio en el mercado internacional? Tenemos que cuidar el mercado interno, por supuesto. A ver, ¿qué podrían haber hecho? Todos los cortes que nosotros consumimos le podrían haber puesto un arancel o algún impuesto de carácter diferencial de manera tal que no les convenga venderlo al exterior, pero no cesar, digamos, el abastecimiento de esos mercados, sobre todo de algunos cortes muy finos que, bueno, que buena parte del sector de la población no lo está consumiendo. Es una decisión, digamos, un poco, no quiero decir torpe, pero cuando a veces se habla de sintonía fina y de bisturí, es decir, tocar donde se tiene que tocar y que la intervención sea precisa y directa, en este caso puntual del tema de la carne, la decisión no me parece que haya sido lo realmente fina para resolver el problema del abastecimiento interno o por lo menos atenuar el precio y que sigamos teniendo abastecimiento interno y a la vez no interrumpir el suministro de carne en el exterior, sobre todo, como dijo acá el compañero, cuando nosotros necesitamos divisas de manera tal de poder afrontar nuestras obligaciones. Hay muchos artículos, si ustedes lo buscan, lo van a encontrar, pueden encontrar las posiciones del gobierno, también van a encontrar las posiciones de los sectores del campo, que en este caso, por ejemplo, la Federación Agraria Argentina es una federación de agrarios precisamente que tiene posiciones muy próximas al gobierno y sin embargo en este tema ha sido muy crítico, insisto, porque nosotros tenemos que ser objetivos en el análisis y no, mirar la simpatía que uno pueda tener hacia tal o cual gobierno. A veces puede haber un gobierno con el cual uno se siente identificado, pero también comete error y también se equivoca, y hay que marcarlo. Y a mí me parece que está bien la preocupación por el aumento del precio de la carne. Lo que me parece es que el instrumento no es el adecuado y que no, a ver, y hay estadísticas. Si ustedes, yo recuerdo que en el año 2016, me parece, no, miento, en el año 2012, 2013, creo que se tomó la misma medida. Y sin embargo, cuando uno veía las curvas de variación de precio del mercado interno, en esa época el precio del mercado interno aumentó más
que en términos reales y contantes que cuando había una apertura de los mercados. Por lo tanto, hay que ver también la estadística dura para ver si efectivamente ese tipo de medida genera una disminución en los precios. La estadística indica que no, y además es una medida que se tomó hace un tiempo y que tuvo resultados de carácter adverso. Bueno, espero que es más, hubo muchas dudas en el propio gobierno, hay una serie de noticias que dan cuenta de que hay serios cuestionamientos de esa decisión en el propio gobierno. Por ejemplo, esta es una medida que ha sido tomada de la Secretaría de Comercio, pero no tenía conocimiento el ministro de Agricultura. Es decir, ese tipo de discusiones en un gobierno demuestran que a lo mejor no hay tal convencimiento de que esta haya sido la mejor medida. No sé si podemos seguir con la clase o hay alguna otra preguntita vinculada a esto que quieren que contestemos. Profesor, ¿hubiera sido buena la decisión de sacarle los impuestos en vez de, o sea, el impuesto que paga el ciudadano porque el precio está como está, digamos? Bueno, mirá, ustedes pueden buscarlo, pero en casi todos los casos, la leche incluida, qué sé yo, el arroz, la harina, lo que ustedes vean, el pan, por ejemplo, ¿cierto? La constante es que el Estado se lleva entre el 25 y el 30% del precio de cada producto. Podría ser posible. Yo también quiero poner en duda esto porque no hay que caer en facilismo. Lo que tendríamos que ver es efectivamente el impacto de las medidas. Por ejemplo, a ver, el gobierno tomó esta decisión. Si esta decisión no tiene el resultado que ellos esperan, yo creo que un gobierno inteligente por lo menos, digamos, revisa las decisiones que pudieran estar equivocadas. Bueno, yo entiendo que una posibilidad podría ser esa. Una posibilidad podría ser decir, bueno, miren, ya que el Estado se lleva, parte del Estado, digamos, el costo, perdón, es el impuesto que el Estado fija a este tipo de producto y es del cerca del 30%, bueno, una posibilidad, a lo mejor se podría eliminar el IVA, por ejemplo, que lleva el 21% prácticamente en casi todos los productos. Habría que ver, sobre todo en los productos que constituyen alimento. Cuando ustedes vean, que lo tengo acá, cómo ha variado la canasta básica alimentaria, y se van a dar cuenta que los alimentos han estado por encima del promedio de la inflación. Si cuando ustedes miden de punta a punta, ustedes van a ver que los alimentos han aumentado casi un 47, un 48% durante el último año. Y eso es un dato preocupante, ¿por qué? Porque significa que los sectores más pobres, cuyo porcentaje del salario o de sus ingresos está destinado básicamente a el consumo de alimentos, ha sufrido una merma en términos reales tremenda, porque han sido más el aumento en los alimentos que en cualquier otro producto. Ustedes fíjense, miren, por ejemplo, hubo una enorme cantidad de oferta en el famoso hot sale que tuvimos hace el lunes, creo que fue, o este lunes o el lunes anterior, en donde se vendieron productos electrónicos, celulares, televisores, computadores y lo demás, a 12 y a 24 meses con precios congelados y sin intereses con tarjeta. Pero cuando vos vas a comprar un kilo de carne o cuando vas a comprar arroz o cuando vas a comprar lo que sea, ese tipo de ventaja no la tenés. Digamos que han orientado el consumo para la industria electrónica o lo que fuera, pero ese tipo de ventajas no la tenemos para alimentos de carácter, sobre todo de carácter perecedero. Y eso te muestra que indudablemente aquellos sectores que ya no le da ni para cambiar el celular, ni para comprar un televisor, ni lo demás, y que tienen un ingreso mínimo, al esos productos de carácter alimentario aumentar más que el producto de la inflación, bueno, no solamente encuentran que su salario, digamos, cae en términos de inflación, sino que además el porcentaje de ese salario que ellos dedicaban para el consumo de alimentos ha aumentado. Y por lo tanto, no están consumiendo otro tipo de productos que deberían consumir. También es cierto que seguramente esa gente está consumiendo alimentos de menor calidad. Está claro que han aumentado la venta de terceras marcas, ya ni siquiera segundas marcas, sino de terceras marcas y no las marcas premium o las marcas más reconocidas que tienen una vinculación directa con la renta. Cuando mi renta cae,
indudablemente yo voy a buscar, insisto, productos sustitutos que satisfagan la misma necesidad, pero estoy resignando calidad. Cada vez estoy comprando productos de menor calidad. Así que respondiendo a tu pregunta, podría ser, es posible y a ver, la Argentina tiene una de las presiones impositivas más grandes del mundo. Yo te diría más todavía. No hace ni siquiera falta de que disminuyas el IVA. Hay mucha gente que sostiene que el impuesto más distorsivo es ingresos brutos. ¿Por qué? Porque en la misma magnitud que lo vas cobrando se transmite al precio y además se hace en cada cadena de intermediación. Vos pagas ingresos brutos cuando producís, pagas ingresos brutos cuando ese producto que ya viene con ingresos brutos, yo lo quiero distribuir, le tengo que agregar otra vez ingresos brutos, y cuando va al mayorista o al minorista, otra vez le vuelven a cargar ingresos brutos, por lo tanto, es un impuesto totalmente distorsivo. Y es un impuesto que obviamente le sirve mucho, sobre todo a las provincias, para recaudar, pero recae en los consumidores. Y al recaer en los consumidores, es un impuesto que se llama que no es un impuesto que se llama progresivo, es decir, no es un impuesto que de alguna manera beneficia a los sectores de menores recursos. Agregale a todo eso algo que vamos a ver en detalle cuando veamos inflación, que la inflación castiga, de manera directa a los que tienen salario fijo o menores salarios. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente esa enorme variación de precios pueden suceder dos cosas. Que a lo mejor lo que yo produzco no aumenta en el mismo rango de la inflación. ¿Por qué? Porque es un producto a lo mejor de poca demanda. Te doy un ejemplo concreto. Por ejemplo, qué sé yo, los precios de algunos servicios que son absolutamente de consumo interno no van a aumentar en la misma medida que la inflación. Pero si vos te fijas, si yo soy un productor sojero y el precio internacional de la soja pasó de 300 y pico a casi 600 y pico, obviamente que en mi caso, mis ingresos están por encima de la variación promedio. Y eso hace que haya cada vez mayores desequilibrios en los precios relativos, que se llama, de manera tal de que hay algunos sectores que van a perder muy feo con la inflación y particularmente, a esos sectores productivos me refiero, y particularmente a aquellas personas que tienen ingresos fijos. ¿Por qué? Porque obviamente siempre las paritarias y lo vamos a ver ahora cuando veamos lo que es el salario mínimo vital y móvil, las paritarias van a estar por abajo de la inflación que efectivamente suceda. Una cosa es la inflación esperada y otra la inflación que efectivamente se produce. Bueno, todas las mediciones con digamos, casi constante que tenemos de 4 y pico, 4 y 7 creo que tuvimos el mes anterior de inflación, hacen de que indudablemente todas las paritarias en algún momento tengan que revisarse. ¿Por qué? Porque todos los acuerdos salariales estaban vinculados a una inflación esperada de alrededor del 30%. Y la inflación, digamos, que se espera con tasas mensuales de inflación del 4%, va a estar entre el 45 y el 50%. Por lo tanto, otra vez va a haber una caída del salario real. Así que la inflación es un gran problema. Yo creo que lo primero que habría que hacer es estabilizar la economía porque a estos niveles indudablemente la economía no va a poder reactivarse, entre otras cosas, porque no hay crédito. ¿Quién va a tomar un crédito con esas tasas que hoy vos podrías tener si querés acceder a algún crédito? No vas a tener. Ustedes que van a ver proyectos, ustedes no pueden tener una tasa de retorno que sea superior al costo del crédito que ustedes van a tomar por esa inversión. Es imposible que ustedes tengan tasas de retorno superiores al 50, al 60% para que una inversión productiva sea viable. Entonces eso retrae también la actividad económica. Así que lo que a mi juicio hay que hacer, y creo que todos esperamos eso, es que la economía se estabilice. La Argentina hoy, digamos, he visto ahí algunas estadísticas, espero podérsela dar en algún momento, sobre 60 países que se hizo una estadística, la Argentina es el país que está 59 en competitividad, el 60 es Venezuela.
por varios motivos, porque miden institucionalidad, seguridad jurídica, inflación, qué sé yo, mercado externo, riesgo país. Bueno, nosotros estamos en el 59. ¿Tiene algo que ver con la capacidad potencial de nuestro país? No, pero hoy obviamente esos indicadores nos dan muy feo. Ahora, si nosotros estabilizáramos la economía, obviamente yo creo que tendríamos en el cortísimo plazo indicadores muy positivos. Ahora, entiendo que no es una decisión fácil, ni para este gobierno, ni para ningún otro gobierno. ¿Por qué? Porque eso significaría, entre otras cosas, tener que resolver la situación fiscal, y para resolver la situación fiscal hay muchos gastos del Estado que no deberían poder sostenerse. Y ese gasto excesivo del Estado implica recortes en una serie de cuestiones de carácter social, en donde, bueno, el gobierno tiene una conducta que algunos denominan clientelar, y por lo tanto no podrían sostenerla, al efecto de que hubiera ni siquiera superávit fiscal, equilibrio fiscal. Entre otras cosas, por eso todavía nosotros no se formaliza un acuerdo con el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario obviamente te podrá dar mayores plazos y podrá a lo mejor bajar las tasas respecto al préstamo que en algún momento nos efectuó, pero indudablemente te va a pedir lo que pediría cualquier acreedor. Te diría, está bien, yo te presté plata, vos me pedís que refinancie y me pedís que te dé mejores condiciones. Ahora explícame vos cómo harías para poder pagarme. Y eso es lo que efectivamente va a demorar un acuerdo, porque creo que ustedes lo saben y es algo muy común y muy corriente. El Fondo Monetario Internacional tiene lo que se denomina condicionalidades, es decir, ciertas condiciones que los países tienen que acceder. ¿Para qué? Para la refinanciación. Y esas condicionalidades requieren monitoreo externo. Nos tendremos que acostumbrar a que haya misiones del Fondo Monetario que van a revisar no el plan económico, sino los objetivos que nos hemos fijado. Y entre esos objetivos, sin duda, estará la cuestión fiscal, y por lo tanto hay que disminuir el gasto público en la Argentina. Y eso tiene consecuencias. Y tiene consecuencias políticas y tiene consecuencias electorales. Yo creo que el gobierno está intentando demorar esa decisión hasta después de la elección. Y en el medio está esta famosa pandemia, que hoy arrancamos con otra etapa, como decía Madariaga, en donde, bueno, la solución parece primitiva, ¿no es cierto? O sea, la cuarentena es un remedio de carácter milenario. Lo que ha hecho el mundo ha sido testeos y vacunas, y de esa manera el país se puede abrir y de esa manera puede haber actividad económica. Bueno, las vacunas no están, cada uno tendrá una opinión respecto a por qué no están las vacunas, pero tampoco están los testeos, ¿cierto? En muchos países del mundo se hacen testeos privados en su casa, provisto por el Estado. Eso en Inglaterra es muy común. Los estudiantes secundarios se hacen 2 testeos semanales y tienen la obligación de informar el testeo, y además a veces en algunos casos lo tienen que hacer en su propio colegio y delante de los propios docentes, para que no haya ningún tipo de fraude ni de engaño. Entonces la cantidad de testeo que hacen son realmente, en términos porcentuales, muy superiores a lo de la Argentina. Pero no solamente la Argentina, sino también países que son cercanos a nosotros. Chile hace 300.000 testeos por 300.000 testeos por día. Nosotros estamos en el orden de los 100.000. Por eso nos da que por la tasa, digamos, de positividad de esos testeos está cerca del 30-40%, lo cual es una locura. Lo aconsejable es que sea menos del 10%. Entonces, para ser menos del 10%, tenemos que aumentar como mínimo, qué sé yo, 3-4 veces la cantidad de testeo que hacemos. Uruguay, con una población 4 veces menor que la Argentina, tiene el triple de testeo. Entonces, no estamos testeando, no estamos sabiendo cuáles son los asintomáticos y tampoco estamos vacunando en la cantidad y proporción necesaria, y eso genera la necesidad otra vez de este confinamiento y esos límites a la circulación. Obviamente eso va a tener un impacto muy grande en la economía, y la economía, en vez de rebotar como se esperaba un 5%, seguramente va a tener una reactivación mucho menor. Así que bueno, un poco de esto vamos a ver con algunos ejemplos puntuales. Podría ser, insisto, repitiendo la pregunta,
que haya una disminución, una rebaja impositiva que haga que el precio de la carne baje. Para eso tendría que haber reglas muy claras entre el gobierno y entre los exportadores de carne, de manera tal de que no aprovechen esa ventaja, digamos, en beneficio propio. Bueno, ahí tiene que estar también el control del Estado. Hay una palabrita que se usa mucho cuando el Estado no funciona, que es el de Estado bobo. Probablemente la Argentina tenga un Estado grande y un Estado bobo, en el sentido de que no cumple las funciones que debería cumplir en todos los ámbitos. En el tema de la salud ya lo vemos, en el tema de la justicia, ustedes también lo ven permanentemente, y bueno, y en materia económica, muchas veces el Estado indudablemente toma algunas decisiones de carácter equivocado y cuando interviene no con bisturí y con cirugía fina, sino de una manera brusca, intempestiva, que muchas veces logra los resultados absolutamente contrarios a lo que se busca. ¿Alguna otra duda o podemos seguir con esto? Seguimos, chicos. Fíjense, entonces, en ese mercado de competencia perfecta, en donde supuestamente la oferta y la demanda se mueven libremente, pueden existir intervenciones del Estado. ¿Existir intervenciones del Estado en qué circunstancias? Bueno, en donde considera que en virtud de las necesidades y las demandas de los consumidores y básicamente propugnando algunas políticas de equidad, es necesario que establezca lo que se denomina precios máximos. Y en otros casos, porque a lo mejor por circunstancias excepcionales, que vamos a ver que en algunos casos se mantienen en el tiempo, como por ejemplo es el tema de la yerba mate, es necesario establecer precios mínimos. ¿Por qué? Porque si no hubiera un precio mínimo, los que producen en ese mercado no podrían ni siquiera recuperar los costos y por lo tanto habría graves problemas en algunas economías regionales. En algún momento pasó con el azúcar acá en Tucumán, pero puntualmente, a ver, y ha pasado también con el precio del vino, y vamos a ver que en este caso puntual, en el ejemplo que yo lo voy a poner, cómo interviene el Estado en el caso de la yerba mate. Entonces, ustedes fíjense, una posibilidad que tiene el Estado para intervenir es establecer subvenciones. ¿Qué significa eso? Subsidia, es decir, toma algunas decisiones para subsidiar determinado tipo de producto. Ejemplo, ustedes pueden tomarlo del proyecto que le mostró el ingeniero Madariaga, en donde en algún momento, la Argentina subsidió la producción de biodiesel y por lo tanto tuvo una serie de excepciones de carácter impositivo y hubo una política crediticia para permitir inversiones en biodiesel. Hoy ese contexto cambió totalmente y se lo explicó con detalle el Inge Madariaga, pero hubo un momento en donde había subsidios de carácter impositivo y además de préstamos muy accesibles y en algunos otros casos no reintegrables. O fíjense, otra posibilidad es la contraria, que yo fije un determinado impuesto al proceso productivo del consumo. Un ejemplo típico es la soja. La soja tiene una retención del 35% de manera tal que buena parte del precio de la soja que va al mercado exterior se apropia el Estado a través de un impuesto. En este caso, lo que está haciendo es gravar lo que se llama una ganancia extraordinaria, de manera tal de que ese tipo de impuesto sirva a los efectos de determinadas funciones que el Estado tiene que cumplir. O fíjense en la última, que es la que nosotros vamos a ver, que dice promulgando leyes o decretos que impidan al sistema de mercado funcionar libremente, por diversas circunstancias y algunos ejemplos puntuales que nosotros vamos a mostrar. ¿Hay alguna duda respecto a esto, chicos? No, profe. Seguimos. Perfecto, entonces ahora vamos a tomar algunas definiciones. Lo primero que les quiero decir respecto a estas definiciones es que va a parecer un trabalenguas. Es muy simple cuando uno logra internalizarlo, a veces cuesta un poquitito y ustedes se confunden. Yo se lo voy a leer y después lo vamos a ver con el gráfico. ¿Por qué? Porque ustedes fíjense, yo le he marcado en rojo lo que aparecen como términos contradictorios, pero ustedes se van a ver que cuando nosotros lo miremos en el gráfico, de ninguna manera es así. Y dice, un precio máximo es un precio inferior al de equilibrio fijado por autoridad competente por encima del cual no se permite que éste fluctúe, aunque sí por debajo.
quizás a ustedes les parezca contradictorio. A mí me parece mucho más lógico cuando nosotros lo miramos acá en esta gráfica. Ustedes fíjense, decimos un precio máximo, ¿cierto? Un precio máximo es un precio inferior al de equilibrio. Acá está, ustedes ven claramente el punto de equilibrio y por lo tanto vemos que hay un precio máximo que es un precio que está por inferior, y digamos, es inferior al precio de equilibrio. Y dice además, por debajo del cual puede fluctuar, pero no por encima. Es decir, que el precio máximo no solamente tiene que estar abajo del punto de equilibrio, sino que además cuando fluctúa, tiene que fluctuar hacia abajo, no hacia arriba. Tiene que fluctuar hacia abajo de ese precio máximo. La primera pregunta, antes de que veamos las consecuencias. ¿A quiénes creen que está dirigido este precio máximo? ¿A oferentes o a consumidores? ¿A oferentes? La pregunta es la siguiente. Tenemos precio máximo, ¿cierto? Decimos la definición y ustedes tienen la gráfica. Es un precio que es inferior al precio de equilibrio, por debajo del cual puede fluctuar, pero no por encima. Acá ustedes tienen el ejemplo concreto. Esto que está acá es un precio máximo. Está por abajo del punto de equilibrio, puede fluctuar por debajo. La pregunta es, ¿el Estado toma una decisión, interviene mediante una ley o un decreto? ¿A quién intenta beneficiar cuando impone un precio máximo? ¿A los oferentes o a los consumidores? Consumidores. Al consumidor, sí. Al consumidor, ¿cierto? ¿Por qué? Para que gasten menos, sería. En todo caso, sí. Buscaría Sí. beneficiar a los oferentes cuando pone un precio mínimo. ¿Puede ser? Bueno, exactamente, y es lo que vamos a ver. Porque la cuestión es la siguiente. Yo, por algún motivo, puedo pensar que, por ejemplo, algo que se me viene a la mente. Hubo hace 3, 4 años un gran terremoto en Chile. Y ese enorme terremoto dañó todas las redes de distribución de agua potable. Entonces, el agua mineral se fue a las nubes. Entonces, es posible que uno pueda establecer un precio máximo de manera tal de que no haya especulación de aquellas personas que de alguna forma tengan alguna reserva de agua mineral. Y por lo tanto, para que la gente pueda seguir consumiendo eso que es un producto esencial para la vida a precios accesibles. Otros ejemplos que nosotros hemos visto el año pasado han sido vinculados con el COVID. No sé si ustedes recuerdan que hubo una serie de personas que habían acumulado desde, no sé, barbijos hasta alcohol. No sé si ustedes recuerdan el alcohol en gel y todo lo demás. Hubo que ponerle un precio máximo porque había tipos que pensaban especular. Entonces había una situación de emergencia y ante esa situación de emergencia los tipos pretendían cobrar precios abusivos cuando había un disparo en la demanda y por lo tanto se estaban pagando precios que no correspondían al costo real y a un margen razonable de ganancia en esos casos. Bueno, ahí hay una justificación plena de intervención del Estado cuando esos precios se disparan ante una emergencia determinada, como fue el COVID. También con el COVID, ustedes recuerdan que hubo una intervención del Estado porque hubo algunos medicamentos vinculados a el tratamiento de los enfermos de COVID. ¿La bolsa blanca esa? Sí. Bueno, no solamente eso, había una serie de, yo creo que algunos antivirales y otras cosas, había algunas empresas. Obviamente, ¿qué pasa? Las empresas tienen una capacidad de producción para tiempos normales. Viene una emergencia como esta del COVID y obviamente intentan por todos los medios aumentar la producción. Ustedes recuerdan que yo les decía, y lo vamos a ver, cómo cuando aumenta la producción, es muy probable que los costos de producción aumenten a medida que yo estoy produciendo en determinados puntos de la función de producción de la empresa. Lo vamos a ver en detalle. Entonces es probable que al aumentar la producción sus costos hayan aumentado, pero la verdad que los precios a los cuales estaban cobrando los productos, uno podía determinar que había cierto grado de especulación. Apaga el micrófono, Cataña. Que bueno, que el más caro es Lo sé yo, profe. de allá, pero
Franco o Albornoz, no sé quién está ahí. Si no, porque no lo quiero silenciar todo. Bueno, entonces es probable que eso suceda y por lo tanto vos estableces un precio máximo. Ahora fijémonos, volvamos un poquito para acá, anterior. Fíjense lo que hemos establecido como consecuencia. Decimos, como consecuencia del establecimiento de un precio máximo podría generarse una situación de escasez. ¿Por qué? Por lo siguiente y volvemos a la curva. Primero, recordamos la definición. Un precio máximo es un precio inferior al precio de equilibrio por debajo del cual puede fluctuar, pero no por arriba. Chicos, cierren los micrófonos. Franco. Listo. Bueno, entonces, fíjense, lo que sucede cuando yo hago el análisis, acá en la curva es lo siguiente. A este precio máximo, ¿cierto? En la curva esta de rojo está la curva de demanda. A ese precio, los consumidores quieren consumir esta cantidad. Fíjense en el segmento del origen hasta el punto en donde está marcado el precio, ¿cierto? Esta es la cantidad demandada a ese precio. Pero a ese precio, acá vemos la curva de oferta, ¿cierto? La cantidad ofrecida es mucho menor. ¿Por qué? Porque indudablemente a ese precio los oferentes no están dispuestos a producir. Entonces acá lo que nosotros vemos que hay un exceso de demanda, hay una demanda insatisfecha. A ese precio los consumidores quieren consumir mucho más que lo que a ese precio los oferentes están dispuestos a ofrecer. Y entonces hay una brecha. Esa brecha es exceso de demanda o escasez. En muchos casos, ¿cómo se resuelve? Bueno, se resuelve a través de mercado negro. Esto ha pasado en muchas oportunidades. Un ejemplo típico, si ustedes quieren, fue en algún momento en donde, no había tantos controles sobre el dólar como ahora. Entonces, por ejemplo, vos tenías un dólar a precio oficial y un dólar blue. Como no había tantos controles, para el dólar blue, digamos, no había tantos controles. Bueno, ¿qué hacía la gente? En vez de comprar el dólar oficial porque quedaba registrado en renta, en AFIP, y por lo tanto se te traía una serie de gastos, vos pasabas a comprar el dólar blue, que era obviamente mucho más caro, pero que a la vez resolvía una demanda insatisfecha. Había mucha gente que se iba al exterior, que necesitaba dólares, o había personas que necesitaban hacer una inversión y pagar en dólares y recurrían al blue. ¿Por qué? Porque el precio máximo establecido de manera oficial limitaba las cantidades. Había una oferta, digamos, una demanda no satisfecha ante una oferta insuficiente. Y eso puede pasar en muchas cosas. Yo les voy a mostrar a ustedes después una página donde están todos los precios máximos y particularmente de Tucumán, pero lo que hacen hoy muchos empresarios es, ante una marca determinada que está en precios máximos, lo que hacen es productos de carácter muy similar, cambiarle el envase, ponerle cierta serie de características. Ustedes van a ver, qué sé yo, que te vas y hay un arroz que está en precio máximo y pareciera ser que el mismo arroz está con otro envase y dice sin TAC, con esto, con aquello, con una serie de supuestas ventajas que tendría ese arroz. Probablemente sea el mismo, le han cambiado únicamente el envase. ¿Por qué lo hacen? Porque uno estaría en precio máximo y un precio regulado y otro estaría ya sin regulaciones. ¿Cuál es la cuestión? Digamos, la cuestión es que muchas veces cuando uno va al súper y busca el producto que supuestamente está bajo el régimen de precio máximo, no lo encuentra. Ustedes van al súper y es muy limitada la oferta de productos que están bajo el régimen de precio máximo, es decir, que vos entras a la página del gobierno que establece los precios máximos, las marcas, los productos, pero cuando vos te vas al súper no lo encontrás. Y hay productos de carácter alternativo que tienen un precio superior al de los precios máximos. De cualquier forma, también hay estadísticas que muestran que los precios máximos han aumentado por encima del 50%, es decir, están también por encima de la inflación. No es que los precios máximos no han variado.
y es una estrategia que se viene repitiendo desde el año 2010-2012, sin continuidad. En el gobierno anterior tampoco lo eliminaron y obviamente no ha resuelto ni los problemas de inflación ni los problemas de abastecimiento. Entonces, acá, repasando esto para ir a lo que es un precio mínimo. El precio máximo es un precio inferior al precio de equilibrio, por debajo del cual puede fluctuar, y a ese precio los oferentes ofrecen una menor cantidad y a ese precio los consumidores están dispuestos a consumir una mayor cantidad y por lo tanto hay una diferencia entre la cantidad demandada y la cantidad ofrecida que me determina a mí que hay escasez. ¿Está claro esto o hay alguna duda? No, profe. ¿Cómo? No, perfecto. Bueno, entonces seguimos con la otra. Fijémonos, precios mínimos. Un precio mínimo es un precio superior al de equilibrio fijado por autoridad competente, por debajo del cual no se permite que éste fluctúe, aunque sí por encima. Como consecuencia del establecimiento de un precio máximo, podría generarse una situación de excedente. Fijémonos, acá está, un precio mínimo es un precio superior al precio de equilibrio, por arriba del cual puede fluctuar, pero no por abajo. Si yo voy acá, me fijo, este es el punto de equilibrio, acá está el precio mínimo y puede fluctuar por encima, no puede fluctuar por abajo del precio mínimo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Si ustedes se fijan a este precio mínimo, los oferentes están dispuestos a ofrecer esta cantidad. Obviamente van a ofrecer mucho más. ¿Por qué? Porque el precio mínimo está por encima, es superior al precio de equilibrio. Y como la relación de la oferta es directa con el precio, al haber un mayor precio fijado por el Estado, mediante una ley, mediante un decreto y mediante un organismo determinado, están dispuestos ¿a qué? A ofrecer más. Por lo tanto, en este caso, la cantidad ofrecida va a ser menor. Pero los consumidores a ese precio están dispuestos a consumir esta cantidad. Por lo tanto, hay una mayor cantidad ofrecida que una mayor cantidad demandada. ¿Y eso qué significa? Significa que va a haber un excedente, es decir, va a haber cierta cantidad de ese producto que no se va a consumir porque a ese precio los consumidores no están dispuestos a adquirirlo. Bueno, ¿qué se hace con ese excedente? Bueno, por ejemplo, en muchos casos, y un ejemplo típico es el de Estados Unidos, establecen precios mínimos para el trigo. ¿Por qué? Porque pretenden sostener la actividad agrícola de muchos agricultores vinculados al trigo, al maíz en Estados Unidos. Entonces ponen precios mínimos. El Estado garantiza que hay un precio mínimo. En muchos casos, ante ese precio mínimo, ¿qué hacen? El Estado lo compra. ¿Y luego qué hace con eso? Bueno, lo vende como ayuda humanitaria. Buena parte de las ayudas alimentarias que hacen el gobierno de Estados Unidos les sirve además para subsidiar mediante esos precios mínimos a determinados agricultores porque le interesa a ver que esas personas sigan produciendo en esa actividad y que ciertas economías regionales no se caigan. Lo mismo sucede en la Unión Europea. En muchos casos ellos consideran que la economía agrícola no solamente es una cuestión de actividad económica, sino también es una cuestión y una actividad cultural. Buscan que la gente no se desarraigue del campo y vaya a las ciudades. Y tratan, por lo tanto, de que las actividades, digamos, los agricultores puedan tener ciertos beneficios para mantenerse en el lugar. Pasa con muchísima actividades. Por ejemplo, los subsidios que se reciben en la Unión Europea para el tema de la leche son tremendos. Por cada vaca lechera reciben una gran cantidad de subsidios. Una vez hubo un estudio que demostraba que, aunque le parezca increíble, pero era efectivamente así, que los subsidios que recibía un productor lechero en la Unión Europea eran mayores por vaca que el costo de un estudiante universitario argentino. Obviamente, ¿por qué lo pueden hacer? Porque, bueno, sí, sí, absolutamente. Por eso mismo hay grandes, por supuesto, pero a ver, ellos tienen una política que se llama de cohesión social, ¿cierto? Entonces, establecen subsidio en toda la Unión Europea
de manera tal de que el desarrollo sea armónico. Eso es algo que también deberíamos hacer en la Argentina. La Argentina es un país de desarrollo desigual. Vos tenés en lo que sería la capital federal, cierta zona, no el conurbano bonaerense, o por ejemplo Córdoba, Rosario, hay ciertas, zonas del país que tienen un desarrollo relativo mucho mayor que otras. Normalmente el centro y la capital federal son países que tienen un desarrollo, perdón, regiones que tienen un desarrollo regional mucho mayor que el NOA, por ejemplo. Hubo un intento con el famoso Plan Belgrano que lamentablemente no funcionó, porque esta es la realidad, pero bueno, los europeos no, ellos subsidian determinado tipo de actividad agrícola de manera tal de que el desarrollo sea armónico. ¿Cómo lo hacen? Bueno, obviamente con esos fondos que se llaman de cohesión social, que algunos son para subsidiar determinado tipo de actividades económicas y otros para obras de infraestructura. A nosotros puede no gustarnos y obviamente que pueden ir en contra del libre comercio, pero ellos propugnan el libre comercio y a mi juicio lo hacen con un gran equilibrio de manera tal de no generar mayores desigualdades sociales. Esto que vos marcás respecto a la intervención del Estado en este tipo de cuestiones, obviamente los precios máximos y los precios mínimos que estamos viendo son intervenciones del Estado en donde no hay libre comercio. Y es una de las dificultades que nosotros tenemos para poder establecer un acuerdo con la Unión Europea. La Unión Europea nos quiere vender a nosotros productos industrializados en donde nosotros tenemos poca capacidad de competencia, pero a la vez mantiene regulaciones internas que hacen que, por ejemplo, nuestros productos en donde somos altamente competitivos, como los productos agrícolas y los productos de la carne, no puedan ingresar. ¿Por qué? Por la política de subsidio que tiene la Unión Europea. A último momento habían llegado a un acuerdo que parecía bueno, pero el acuerdo todavía no se firmó. Esa es una dificultad que hay, la que vos marcás para poder hacer el famoso acuerdo Unión Europea-Mercosur. Pero esto sucede y sucede obviamente en muchos lugares del mundo. Hay una Organización Mundial de Comercio, pero esa Organización Mundial de Comercio obviamente que tiene limitaciones para actuar, marca este tipo de cuestiones, no solamente en este sentido. A ver, no hace falta que haya un subsidio para impedir, de manera competitiva que ingrese otro producto. Otra cosa que muchas veces se ha utilizado para impedir el ingreso de productos argentinos son lo que se llaman barreras fitosanitarias. El ejemplo más típico lo hemos tenido nosotros en Tucumán con el limón. El limón tucumano, que es nosotros somos el mayor exportador mundial de limón, ¿cierto? Concordia es el mayor exportador mundial de naranjas y mandarinas, nosotros el de limón. Y nuestro limón, que es un limón de calidad mundial, no podía ingresar hasta hace 3 años. Fue algo que hizo Macri cuando era embajador allá, Martín Lustó en Estados Unidos, y logramos, superar las barreras fitosanitarias. Los yanquis no querían que ingrese nuestro limón porque ingresaba a un precio mucho más barato que el de sus productores internos y de mayor calidad. Y por lo tanto, ¿cómo protegía su mercado? Diciendo que había problemas de carácter fitosanitario acá en Tucumán. Vinieron una serie de misiones para ver si no había plagas, si había cierta enfermedad y escancrosis, creo que le llaman, de el limón, que ante una hipotética exportación podían contaminar e infectar las plantaciones estadounidenses. Bueno, cuando se demostró una y otra vez que eso no existía y por una decisión política de Trump se pudo ingresar con el limón. Así que no solamente te ponen barreras comerciales mediante subsidios, sino también lo que se llaman fitosanitarios. Ese es un ejemplo muy concreto con el limón tucumano. ¿Hay alguna duda respecto a lo que significa precio máximo, precio mínimo? Y obviamente en este caso, muchachos, del precio mínimo beneficia a quién? A los productores. Es decir, cuando yo pongo un precio mínimo que está por encima del precio de equilibrio, lo que estoy haciendo es favorecer a los productores de manera tal que puedan tener un precio que les permita cuanto mínimo pagar sus costos y tener un mínimo beneficio, porque a lo mejor el precio de equilibrio es un precio tan bajo y ustedes habrán visto producciones enteras, de tomate, de leche, de peras y de manzanas que se tiran porque cuesta
mucho más, digamos, el costo de extraerlo de la planta y llevarlo al consumidor que el precio en sí que tiene ese producto. Los productores, especialmente de economías regionales, muchas veces pierden productos enteros. Ustedes seguramente habrán visto este año lo que ha pasado con la pera y la manzana, que en muchos casos hay productores que no la han retirado de la finca, está pudriéndose en la plantación. ¿Por qué? Porque el precio que ellos reciben por ese producto no les permite ni siquiera pagar los costos. Pierden menos no retirando la producción que retirándola y trasladando a centros consumidores. Ante esa situación, el Estado puede tomar una decisión para proteger a ciertas economías regionales de poner un precio mínimo. Lo que vamos a ver ahora son algunos ejemplos y algunas consecuencias, ¿no? Fijémonos, a ver, de esto. Acá está lo mismo, simplemente que esto es una gráfica en donde en la misma gráfica hacemos el mismo análisis para ver, digamos, en qué caso se produce una escasez y un excedente. Ustedes en este caso, fíjense, si yo estoy acá abajo, estoy ante un precio máximo. A ese precio lo que ustedes tienen que ver es cuánto van a ofrecer los oferentes en la curva de oferta. En este caso, fíjense que dice ahí abajo X de oferta, X2 de oferta, ¿cierto? Y si ustedes se fijan acá, van a encontrar en ese caso de un precio mínimo X2 de la demanda, ¿cierto? Entonces, esa diferencia es la que me está produciendo la escasez. A la inversa es en el precio mínimo, que es un precio, perdón, pues sí, un precio mínimo, un precio que es superior al precio de equilibrio, por encima del cual puede fluctuar por no abajo, y entonces ahí arriba me está produciendo un excedente. Ese análisis de qué pasa con el precio, con la curva de oferta y demanda, es lo que permite de manera muy lógica que ustedes, puedan inmediatamente hacer un análisis gráfico de cuándo va a corresponder una escasez o un excedente. Es lo mismo que hemos visto, simplemente que ahora en un solo gráfico. Y acá tenemos un ejemplo de precios mínimos. El salario mínimo vital y móvil. El salario mínimo vital y móvil se actualizó el 27 de abril. Y fíjense, esto fue establecido en el año 1964 por el gobierno de Arturo Umberto Illia. Desde ese momento y en virtud de la reglamentación del artículo 14 de la Constitución Nacional, se constituyó lo que se denomina Consejo Nacional de Empleo, la Productividad y el Salario. Desde el año 64, en ese gobierno de Illia, a partir de ahí se ha mantenido durante todos los gobiernos y además ante la propia dictadura. Lo importante de esto es que ustedes vean este segundo párrafo, ¿no? Que tiene que ver con la ley de contrato de trabajo, en donde dice, el salario mínimo vital y móvil se define como la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin carga de familia en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión, que hay que entenderlo como previsión social, es decir, aporte jubilatorio. La pregunta sería la siguiente: ¿quién de ustedes sabe cuánto es el valor actual del salario mínimo vital y móvil fijado por ese consejo el 27 de abril? ¿Alguno de ustedes sabe? 19.000. Puede ser alrededor de 20.000 pesos. Googleenlo, o si no, yo se los doy, pero a ver, miren, la hacemos corta, yo se los muestro, ustedes lo pueden googlear en 2 minutos, ¿no? Este primero es el Consejo del Salario. Si ustedes ven en esta imagen, ustedes tienen a la izquierda los representantes empresarios, a la derecha los representantes de la CGT y los que están en la cabecera de la mesa son los representantes del gobierno. Son 31 personas las que integran el Consejo del Salario, la productividad y lo demás, y este precio, digamos, que se ha establecido ahí, fíjense, va a ir de 21.600 pesos mensuales a 29.000 pesos mensuales, que recién se van a hacer efectivos en septiembre, porque el desembolso va a ser en 7 tramos que yo se los voy a mostrar. Pero, y ese precio se ha establecido por votación, no hubo unanimidad, pero hubo una amplia mayoría.
se estableció, de esos 31 miembros, 30 votaron por esa actualización y un miembro votó en disidencia. Acá, si ustedes quieren, está un poco más desagregado cómo van a ser los incrementos en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto, y van a llegar, fíjense, a esto que va a ser 29.160, que recién se va a cobrar en febrero de 2022, es decir, que en mayo el salario mínimo no está, mínimo vital y móvil no llega a los 25.000 pesos. Ahora vuelvo acá, 25.000 pesos en mayo, ¿cierto? Fíjense, con 25.000 pesos, ¿cierto? Es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin carga de familia, es decir, soltero, en su jornada legal de trabajo, 8 horas, de manera que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión. ¿Ustedes creen que ese monto a mayo puede cumplir con todo lo que está establecido en esa ley del salario mínimo vital y móvil? No, profe. No lo puede cumplir, ¿cierto? Y obviamente, fíjense, podemos ver los ejemplos, pero antes de ver eso, acá ustedes tienen lo que es la canasta básica y la canasta alimentaria. Ustedes recuerden que la canasta básica alimentaria es simplemente la cantidad mínima que uno debe gastar en proteínas, ¿no es cierto?, y en alimentos para poder tener una alimentación suficiente. Si yo gano menos de eso, ya dejo de ser pobre para ser indigente, ¿cierto? Y la canasta básica es la que establece la diferencia entre aquellas personas que son pobres de lo que no lo son. Ustedes fíjense, para una sola persona, parece de loco, pero es así, la canasta básica alimentaria para un trabajador, para una sola persona, para un adulto mayor, la han establecido en 8.633 pesos. Yo pregunto, ¿ustedes creen que una sola persona puede tener una alimentación adecuada durante mensual con 8.633 pesos? Esto, si ustedes se fijan, fíjense la fecha arriba, es lo que el INDEC ha determinado el 18 de mayo del 2021, es decir, estamos hablando de hace, ¿cuánto? 10 días, menos. No, 2 ¿Mm? días. Entonces, fíjense, exactamente, entonces si ustedes, la pregunta es esa, si ustedes creen que este monto que está acá, ¿para quién? Para un adulto mayor, ¿cierto? Es suficiente a los efectos de poder alimentarse de manera mensual y con, a ver, como bien se dice ahí, fíjense, con requerimientos nutricionales, kilocalóricos y proteicos. Parece difícil. A mí me parece sinceramente imposible. Lo que pasa que uno puede comer muchas cosas que nos alimenten de proteína y nos den caloría, pero obviamente no de la calidad del alimento que uno aspira. Pero bueno, es el cálculo que hace el INDEC. ¿Cuál es el dato interesante también acá? Fíjense, la variación mensual, la variación entre mayo y entre abril, perdón, y junio, porque esto está en mayo, pero corresponde a la variación de abril y junio, ha sido 3,9%. Pero fíjense la variación interanual, casi 50%, está por encima de la inflación. Los alimentos están aumentando más que el promedio de inflación. Y acá lo que ustedes tienen, la canasta básica total, ¿cierto? Es la que determina, a ver, no solamente lo que son algunos alimentos, sino además hay que cubrir una canasta básica de alimentos que tenga una mayor calidad. Y fíjense que en este caso la canasta básica total ya es de 20.375 pesos, pero fíjense también la variación. La variación anual ha sido del 47,8%, con lo cual está también por encima de la inflación. Y si ustedes vienen acá, abajo, un poquitito más abajo, ustedes van a ver, fíjense, un hogar de 3 integrantes. La canasta básica alimentaria
es 21.238, ¿cierto? Y la canasta básica total, 50.122. Es decir, que la canasta básica total es el doble del salario mínimo vital y móvil para un hogar de 3 personas. Es decir, que un trabajador hoy, si tiene a cargo una pareja, su mujer, un hijo, podría cobrar el salario mínimo vital y móvil y por lo tanto la canasta básica total requiere el doble de acuerdo a lo que establece el INDEC para poder sostener esos gastos mínimos que están ahí. Yo les pido a ustedes que si tienen interés ingresen al INDEC, van a ver estos mismos informes, son muy interesantes, son muy accesibles, solamente que muchas veces nosotros no ingresamos. Ahora fíjense, si yo digo es un precio mínimo, ¿cierto? El salario mínimo vital y móvil, y vamos a ver cómo lo que nosotros hemos visto en teoría lo podemos aplicar acá. Entonces, fíjense, si es un salario mínimo, significa que está por encima del precio de equilibrio. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, porque pretendemos que el trabajador tenga esas condiciones que hemos visto acá, que pueda tener, qué sé yo, esparcimiento, que pueda alimentarse, que pueda tener previsión, que pueda tener todas esas cuestiones que están establecidas en la ley del salario mínimo vital y móvil. Y para eso, en el mercado de trabajo, hay un precio de equilibrio que es inferior al precio mínimo que nosotros queremos poner. Y por lo tanto, a ver, la primera cuestión, ¿quiénes ofrecen trabajo? ¿Quiénes ofrecen trabajo? La empresa. ¿Cómo? No, está bien, pero La dentro del empresa. mercado del trabajo, La empresa. las empresas, ¿estás seguro vos? ¿Quiénes ofrecen trabajo y quiénes demandan trabajo? Los empleados ofrecen el trabajo. Exactamente, los trabajadores ofrecen su fuerza de trabajo y los empleadores son los que demandan trabajo. Por lo tanto, acá la curva de demanda está originada por la demanda de las empresas y los empresarios. Y la curva de oferta es la curva de oferta de trabajo que están ofreciendo los trabajadores. Entonces, yo vuelvo, hago el mismo análisis. Es un precio mínimo, vengo acá. A este salario mínimo que está acá, los trabajadores están dispuestos a ofrecer esta cantidad de trabajo. Pero a ese precio, los empresarios están dispuestos a demandar esta cantidad de trabajo. Y por lo tanto, acá hay una diferencia, hay un exceso de oferta y por lo tanto se produce un desempleo. ¿Cómo se resuelve eso en términos concretos en el mercado? Bueno, básicamente, ¿cómo creen ustedes que se resuelve esta diferencia entre el precio de equilibrio de mercado con el valor mínimo del salario mínimo vital y móvil establecido por ley? ¿Cómo creen que se resuelve? En los hechos concretos, en la realidad del mercado de trabajo. ¿Trabajo en negro? Absolutamente, es el trabajo en negro, porque el empresario te dice a vos, no, mira, el mercado me dice que este es el precio. Si yo te pago el salario mínimo vital y móvil, bueno, obviamente, ¿cuál es el problema? Yo tengo un costo laboral mucho más alto del que puedo sostener en la empresa. Por lo tanto, te ofrece trabajar en negro y la diferencia que ustedes ven acá entre el precio de equilibrio y el salario mínimo es el ahorro que hace el empresario, ¿con qué? Con no pagarte los aportes previsionales ni la obra social. No paga esas dos cuestiones y probablemente sea la diferencia entre el salario mínimo vital y móvil y la del mercado. ¿Cuál es el problema en la Argentina? El problema en la Argentina es que por este tipo de, digamos, que algunos establecen que son el costo laboral, hay una enorme cantidad de trabajadores en negro. Entonces, si vos te fijás, esta pandemia además está afectando sobre todo a aquellos que están trabajando en negro, los que hacen changas, aquellas personas que están en la feria. Bueno, viene la pandemia, vos no tenés un trabajo formal y los que más han sufrido las consecuencias sociales de la pandemia han sido todos aquellos trabajadores que no están formalizados. ¿Por qué es importante, a pesar de eso, el salario mínimo vital y móvil? Porque establece un piso de referencia. A lo mejor, si no estuviera el salario mínimo vital y móvil, el precio de mercado todavía estaría mucho más abajo.
Los trabajadores no sindicalizados no tendrían una referencia para poder valorar cuánto es lo que vale cada hora de su trabajo. Y por lo tanto, por lo menos, a pesar de que no impacte decididamente en el trabajo informal, sí podemos decir de que efectivamente es una referencia que permite que tiendan hacia arriba los salarios de carácter informal. Es una referencia que nadie puede evitar. Ustedes lo primero que tienen que ver es cuando tengan que decir, bueno, cuánto pretenden ganar por determinado trabajo, son dos cuestiones. ¿Cuánto está el salario mínimo vital y móvil? ¿Y cuál es el salario en la rama de actividad que ustedes van a trabajar? Hay mucho, seguramente cuando ustedes lo vean con Madariaga, él le va a dar algunos sitios que yo le proporciono permanentemente en donde están el costo de la mano de obra por zona y por región en el país, porque obviamente también hay una gran disparidad. Pero el efecto del salario mínimo cuando yo aplico la teoría del precio mínimo es efectivamente esto que está acá. Y esa diferencia que ustedes ven ahí probablemente sea que se alcanza el salario de equilibrio en el mercado con lo que sería el trabajo en negro. Porque es importante además buscar la manera de reducir 100% el trabajo informal, porque el trabajo informal está afectando mucho las cajas provisionales, es decir, las jubilaciones de los trabajadores y también las obras sociales. ¿Por qué? A ver, no las obras sociales, sino el sistema de salud. Cuando esos trabajadores, en virtud del sistema que hay acá en la Argentina, no tienen acceso a obra social, ¿a dónde van? Van al hospital público y por lo tanto hay un gran gasto, digamos, de el Estado en la salud pública. ¿Por qué? Porque no hay aportes, digamos, de obra social que tengan esos trabajadores informales. Así que el Estado de alguna forma también gasta mucho tanto en jubilaciones como en temas de sanidad, por el solo hecho de que estas personas no tengan el derecho mínimo de tener un trabajo debidamente formalizado. Hay una gran discusión sobre esto. Hay algunos que dicen que tenemos que flexibilizar la manera de que los empresarios puedan contratar y puedan despedir. Acá en la Argentina nosotros pretendemos que cuando nos contratan ese trabajo dure toda la vida, es decir, que el contrato sea sin término. Bueno, eso es bueno para los que ya están, no tener término. Es muy malo para los que quieren ingresar porque un empresario piensa mucho cuando va a contratar en blanco a un trabajador porque puede encontrarse con dificultades luego para despedirlo en el hipotético caso que ese trabajador no reúna las expectativas de capacidad o de dedicación en el trabajo. Ustedes dirán, bueno, pero no, tampoco hay que darle carta blanca al empresario que despida sin motivo a un trabajador. Estoy de acuerdo y puede ser, pero también hay que ver cuáles son las dificultades que tiene un empresario cuando contrata en blanco y luego no puede modificar por diversos motivos a aquellos empresarios, a aquellos trabajadores que hasta en muchos casos le hacen daño a la empresa. Yo, miren, les transmito brevemente una experiencia de carácter personal. Yo estuve 2 veces en Alemania. En Alemania visitamos diversas fábricas, algunas muy grandes, ¿no es cierto? Algunas fábricas automotrices. En cada una de esas empresas, por ejemplo, yo soy ingeniero electricista, fui a AEG. AEG es una empresa, entre otras cosas, que produce generadores, turbogás, que se exportan a todo el mundo. Y en esa empresa, como en todas las empresas alemanas, nosotros visitamos casi 15, hay un consejo de empresa. En ese consejo de empresa están los trabajadores. Y a mí me tocó asistir a una reunión del consejo de empresa en donde el representante obrero, el representante de los trabajadores, reprendía severamente a un trabajador que había disminuido los índices de productividad, recriminándole a ese trabajador que estaba afectando la fuente de trabajo y que además estaba afectando el salario de sus compañeros. A mí me sorprendió mucho porque, y bueno, y después lo pregunté, pero bueno, los trabajadores alemanes, obviamente que tienen un nivel de salario realmente importante. Cuando uno va a la fábrica, cuesta poco determinar quién es el gerente y quién es el obrero. La diferencia en salario no excede las 5 o 6 de 5 o 6 veces de la persona que gana el menor salario del que gana el salario más alto. Todos acceden a niveles de bienestar realmente importantes. Pero me sorprendió
las recriminaciones de un trabajador a otro trabajador por hacerle perder la posibilidad de mejores promedios, digamos, de beneficios a los trabajadores por su accionar negligente y además de poner en riesgo la fuente de trabajo. Obviamente había muchas cuestiones que los tipos defendían, pero a rajatabla. Por ejemplo, evitaban la deslocalización. En ese momento, en Alemania había una onda de las empresas alemanas de irse a Polonia porque el costo laboral era muy bajo. Y había una gran campaña de todos los gremios y las centrales de trabajadores para que esa deslocalización no se produjera porque generaba pérdida de empleo en los puestos de trabajo. Pero a la vez que tenían una gran lucha gremial, uno veía cómo en la empresa eran los más exigentes con sus propios compañeros, porque además me decían a mí, que si los trabajadores no cumplían con sus obligaciones, era muy difícil que pudieran luchar por sus derechos. Esa relación, y me lo decían muchas veces, que después vi que es una frase trotskista, por derechos con obligaciones y por obligaciones con derechos. Es decir, vos tenés obligaciones, tenés que tener derechos. Y si tenés derechos, tenés que tener obligación. Bueno, esa es una cuestión que acá en la Argentina seguramente habrá que trabajar mucho. Pero me sorprendió eso y es una experiencia que a mí me pareció muy interesante. Lo que ustedes ven acá está hecho a junio del año pasado, ¿cierto? Ustedes ven acá, fíjense cómo históricamente, por un lado va el salario mínimo vital y móvil y por otro lado va la canasta básica. En todos los casos, y lo que es peor, este último tiempo se está agrandando la brecha en el sentido que el salario mínimo vital y móvil tiene una brecha mucho mayor con la canasta básica total. Esa es una tendencia de los últimos, yo diría, 7, 8 años. Y obviamente es grave porque está mostrando que hay un deterioro en términos reales del salario promedio en la Argentina. Esta es una presentación que ya vimos, que está disponible para ustedes la pueden ver en el INDEC y pueden verificarlo. Y acá hay algunos acuerdos, ¿no es cierto? Fíjense, este es un ejemplo de precio mínimo de sostén, este es el Instituto Nacional de la Yerba Mate, y ahí están los objetivos que tienen. Entre otros, el objetivo es acordar el precio de la materia prima de manera tal de que haya un precio mínimo que le garantice el pago de los costos y de algún beneficio al productor yerbatero. Esto que ustedes tienen acá, ustedes entran a esa página Argentina Gov.ar, hay un mapita, ustedes cliquean sobre la provincia de Tucumán y tienen todos los precios máximos de referencia. Ustedes si quieren lo sacan, esta es la página 11, pero tiene, no sé, como 40 páginas con todos los productos que supuestamente tienen precios máximos. Sería interesante que ustedes se fijen en las marcas, se fijen en los precios que está publicado ahí en esa página del gobierno y luego, aunque si ustedes quieren como un ejercicio intelectual, busquen el producto y cuando lo encuentren al producto vean si efectivamente es el precio máximo que se está vendiendo y cuál es el control que tiene el Estado sobre eso. En algunos casos yo lo hice, no encontré el producto o cuando encontré el producto ese no era el precio. Con lo cual pareciera ser que los precios máximos son más una propaganda que una política efectiva para estabilizar los precios y para que la gente tenga producto un poco más accesible. Otro ejemplo de precios máximos, este seguramente ustedes lo conocen, el gas licuado de petróleo. El ejemplo que yo le pongo acá son los precios actuales, ¿cierto? De las garrafas de 10, 12 y 15 kilos. En Tucumán, ustedes también entran a la página de la Secretaría de Energía. En la Secretaría de Energía le van a dar la ley, el decreto que establece los precios máximos y ustedes van a encontrar ahí provincia por provincia. Yo no les pongo todo lo de las provincias, pongo únicamente lo de Tucumán. Acá están los precios máximos de referencia. El de arriba es para la garrafa de 10 kilos, el del medio es para la garrafa de 12 kilos y el último es para la garrafa de 15 kilos. Ahí simplemente le hice un pequeño agregado que incluye este precio, que es el IVA más los ingresos brutos más apartamento, que no sé qué significa, pero indudablemente es un cargo que se le está gastando digamos, incorporando ese precio. También quiero decirle la verdad, yo tomé ese precio y hice un viaje porque tenía un trabajo en el Chaco y pasando por algunos pueblos en el Chaco,
veía los precios de las garrafas del gas licuado, ¿cierto? Y eran un 40, un 50% más a los precios de referencia que tenía para el Chaco. Cuando pregunté por qué, me dijeron porque nosotros le cargamos el precio del flete, que no está puesto acá. Entonces hay muchos lugares que son apartados, que tienen un costo grande del flete y por lo tanto, si bien es cierto, son precios de referencia, no tienen, valían en algunos casos hasta el doble de lo que está publicado acá en la Secretaría de Energía. Ustedes imaginen que si hay que hacer llegar garrafa de gas, por ejemplo, a algún pueblo perdido en el Bermejo, obviamente le van a cargar el precio del flete. Por lo tanto, esto, además de la diferencia de precio que hay en la Secretaría de Energía, ustedes se van a encontrar con una enorme diversidad de precios en donde le están gastando, le están cargando el flete o anda a saber qué otro cargo están haciendo ahí los distribuidores, que son pequeños negocios que están en esos pueblos. Acá lo que le estoy poniendo es para que ustedes vean otra cosa. Lo que es el índice de precio al consumidor general y el índice de precios regulado. Si ustedes se fijan, acá pareciera ser, cuando ponemos índice de precios regulados, son todos los índices de precios máximos. Hasta junio del 2020, pareciera ser que la inflación estaba por encima, la inflación promedio general estaba por encima de la variación de los precios regulados. ¿Por qué lo pongo? Porque hoy parece que fuera una contradicción, porque uno ve que la canasta básica ha aumentado por encima de la inflación, con lo cual, bueno, seguramente esta brecha que tenemos acá, esta brecha que ustedes ven entre la curva del IPC general y el precio regulado, se estaría reduciendo. Y eso me parece que también es algo que marcaría que la política de precios máximos indudablemente no está dando los resultados esperados. Lo que ustedes tienen acá son otras curvas, obviamente de ese Instituto Argentino de Análisis Fiscal, que muestra el monto de los subsidios. Esto tiene que ver con gas, con gas licuado, tiene que ver con el gas domiciliario y tiene que ver también con el precio de las naftas. Ustedes fíjense cómo a junio del 2020 van aumentando los subsidios, ¿cierto? Fíjense cuánto han aumentado los subsidios en energía, cuánto han aumentado los subsidios en transporte, cuánto han aumentado los subsidios de carácter económico que tienen que ver con el IFE, con el APT y con todos esos programas que de alguna manera están en funcionamiento. Lo que también marca esto es que pareciera ser que esos subsidios no son suficientes, por ejemplo, en el tema del transporte. Todos ustedes saben cuál es el nivel de dificultad que tenemos con el transporte acá en Tucumán. Y a pesar de eso vemos que van aumentando estos subsidios. ¿Cuál es el problema? Que es muy desigual el subsidio económico que recibe el área metropolitana de Buenos Aires y la capital federal con el que reciben las provincias. Por ejemplo, en el tema de energía, cualquier tarifa que nosotros pagamos acá en Tucumán es prácticamente el triple de lo que está pagando por el mismo consumo en la capital federal y en el área de Buenos Aires. Y a ver, si ustedes pueden compararlo, pueden hacer fácilmente, ustedes ingresan a las páginas de las distribuidoras eléctricas y van a ver cuánto cuesta, por ejemplo, el costo de la energía en Córdoba, que es mucho más cara que la que nosotros tenemos en Tucumán y mucho más cara también, obviamente, la que hay en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, todo este tipo de subsidios, además de crecer, están desigualmente distribuidos y reciben más subsidios los sectores más ricos del país, particularmente la capital federal. ¿Por qué lo hacen? Bueno, por una cuestión electoral. Obviamente, conviene mucho más que esos subsidios se distribuyan en la provincia de Buenos Aires. Ahora han sacado, hay un proyecto de ley hecho por Massa y por Máximo Kirchner, que supuestamente va a beneficiar con un 50% menos de la tarifa a casi 3 millones de usuarios de gas. Nosotros acá en Tucumán vamos a seguir pagando lo mismo. ¿Por qué? Porque no somos zona fría, según ese proyecto. Y todos los de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, parte de Santa Fe, 3 millones de usuarios, van a tener una rebaja en el subsidio de gas de casi el 50%. Ahora, nosotros seguramente vamos a seguir pagando lo mismo y nuestros impuestos, los que aportamos impuestos, van a ir a subsidiar ese consumo en la provincia de Buenos Aires. Con ese criterio, nosotros podríamos decir, bueno, subsidiame la tarifa eléctrica en el verano.
En el verano acá hace mucho más calor que en la zona fría y por lo tanto vos deberías subsidiarme la tarifa eléctrica porque yo consumo mucho más por las características climáticas de mi zona. Estas son las desigualdades de un país que sigue siendo unitario y no federal, a pesar de todos los gobiernos y a pesar de todos los discursos. Acá ustedes tienen también la evaluación, digamos, de por qué pagamos esos subsidios y el precio de la gasolina en esta página que muestra todos los precios de la gasolina en el mundo, con lo cual ustedes pueden comparar cuánto se paga en la Argentina con todos los otros países, ¿cierto? La Argentina está en término medio. Si ustedes se fijan, acá está el valor a precio oficial en dólares al valor del dólar oficial con el precio último que tiene la nafta. Recuerden también que esta nafta está vinculada ¿a qué? A lo que se paga en la capital federal y el precio de la nafta en la capital federal es mucho más barato que el que se paga en el resto de la provincia. Nosotros en Tucumán pagamos la nafta más cara que en la capital federal. Cualquiera que haya viajado en auto llega a la capital federal y ve que el precio de la nafta es mucho más barato ahí. ¿Cuál es el argumento? También el flete, lo que cuesta transportar de las refinerías que están cerca de la capital federal a el interior del país ese producto. Entonces nosotros subsidiamos el consumo del gas de la provincia de Buenos Aires, pero ellos no pueden subsidiar el precio de la nafta y el flete para traerla acá a Tucumán. Esas son muestras muy concretas, insisto, de un país que sigue siendo unitario y no federal. Y por último, acá lo que ustedes tienen, sí, vos querías decir algo, Prado. Y mirá, lo que sucedería que, por ejemplo, ¿cómo? Bueno, mira, por ejemplo, yo te voy a decir que lo que sucede, podríamos empezar por lo siguiente. Cualquier tarifa lo que tiene que lograr es que haya, a ver, equidad, acceso al sistema y además haya un uso racional y eficiente de la energía. Te voy a decir esto. ¿Alguno de los que está acá alguna vez viajó al sur en invierno, estuvo en Ushuaia o estuvo en Comodoro Rivadavia o estuvo en Río Gallego? ¿Alguno fue en una época fría al sur? Bueno, yo te voy a decir algo, no sé si en verano, yo estuve en invierno. ¿Cómo te crees que regulan la calefacción en el sur? No, Con el precio. bueno, quizás porque no tenga, bueno, capaz que quizás a lo mejor no había servicio de gas, pero yo te voy a decir una cosa. En muchos casos vos llegás a la casa en invierno, están al máximo la calefacción a gas y los tipos regulan la temperatura abriendo la ventana. ¿Por qué? Porque está tan subsidiado el precio que para ellos un consumo irracional e ineficiente no los afecta. Total, está totalmente subsidiado. Entonces la tarifa lo que tiene que tener es un subsidio que tienda a que vos pagues un precio razonable, lo cual es lógico, pero que además hagas un uso racional y eficiente de la energía, ¿cierto? Si vos, por ejemplo, vos dijiste, bueno, mirá, nosotros en el verano me regalan la energía eléctrica, ¿vos apagarías el split? ¿Por qué? Porque no te cuesta nada. Te voy a dar el ejemplo más, bueno, te voy a dar el ejemplo más concreto. ¿Por qué te crees que el peor negocio para la distribuidora eléctrica es el tipo que está prendido del sistema? Claro, el tipo, escúchame, vos vas a una villa, ¿cierto? Vos ves el transformador ahí, está pasando la línea de 13,2 y ven la villa, un bolonqui de cable, están todos colgados, ¿cierto? ¿O no lo has visto vos? Te hago una pregunta. ¿A ese tipo te conviene ponerle una tarifa barata pero subsidiada o que el tipo siga prendido y colgado? ¿Qué te conviene? ¿Y por qué? Sí,
No, pero mira, no te hablo ni de justicia, te hablo de negocio, te hablo de negocio. Yo digo, mira, están los tipos ahí, escúchame, están todos colgados. A Juan Pérez, que el tipo tiene servicio, medidor y lo demás, le cobro 100. Y a esto, por el mismo consumo, le voy a cobrar 20. Vos decís, che, pero están cobrando 5 veces menos. ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál pensás vos que puede ser el negocio? De cobrarle mucho más barato, pero ponerle el medidor. Es muy simple, porque el tipo cuando tiene el medidor consume menos, porque mientras está colgado, ese tipo le importa 3 carajos, puede tener 5 freezer, 4 heladeras, puede poner, qué sé yo, estufa a cuarzo, puede tener las luces encendidas las 24 horas porque no paga. Le conviene a muerte, le conviene a muerte darle una tarifa absolutamente barata, pero que el tipo modere su consumo. ¿Por qué? Porque al moderar el consumo, a la empresa le conviene porque puede vender esa diferencia en su moderación del consumo a otro consumidor. Le mejora hasta su curva de potencia a la empresa distribuidora, que es algo que vemos normalmente los ingenieros electricistas. ¿Me entendés? Entonces, vos me decías a mí, ¿cómo tiene que ser una política de subsidio? Bueno, obviamente, lo primero que tiene que ser lo más racional y tendiendo a la mayor equidad posible. Si doy un subsidio, se lo doy al que lo necesita, no al que no lo necesita. Y, por ejemplo, esa ley, cuando yo le bajo el 50% a todos los consumidores, hay un montón de tipos que no necesitan eso, que estarían en condiciones de pagar y por lo tanto podrían pagar el costo real de la energía. Yo cuando lo bajo a todo, lo que estoy, a ver, no es una política equitativa aplicar a todo la misma decisión. ¿Me entendés? Cuando hay desigualdad, tratar a los desiguales de forma igualitaria, lo único que hace es profundiza la desigualdad. A aquellos que tienen más, yo estoy de acuerdo, pueden aportar, perfecto, que aporten a la, que aporten a la tarifa. Y aquellos que efectivamente no pueden, tengo que mantenerlo dentro del sistema, tengo que permitirle que tengan acceso, pero que paguen una tarifa que cuanto menos castigue el uso irracional y eficiente. Entonces, eso hay que hacerlo en todas las cuestiones. Y te voy a dar un ejemplo. Acá hay gente, porque lo conozco, son muchos, algunas veces discutimos con, no que discutimos, intercambiamos opiniones con algunos vecinos. Yo tengo vecinos que pagan, suponete, 5 o 6 mil pesos DirecTV, pagan 3, 4 mil pesos de 300 megas de internet y lo demás. Pagan Netflix, pagan Spotify, pagan un montón de cosas y cuando llega la tarifa del agua, que son 800, 900 mil pesos, arman un escándalo. Yo digo, bueno, pero escúchame, el servicio del agua, está bien, es ineficiente, todo lo que vos quieras, pero ¿hay que pagarlo o no hay que pagarlo? Ahora, a mí sí me pudre cuando vos pagás la tarifa y el servicio es absolutamente ineficiente. Vos vas por la calle de Tucumán, tenés residuos cloacales que salen por todos lados, que cuando no lo, a ver, no lo pagamos la tarifa, pero lo pagan en el hospital público por la cantidad de infecciones, de enfermos, de una serie de cuestiones que tienen un correlato por no tener un servicio de agua potable razonable, ¿cierto? Eso sí me molesta. No me molesta que me cobren una tarifa de agua. Lo que me molesta es que además mucha gente, no es mi caso afortunadamente y toco madera, pero ¿cuánta gente paga factura de la SAT y llega el verano y no tiene agua? Bueno, eso son las cosas que tiene que ver toda una empresa. Y lamentablemente el tema tarifario es un tema complejo. También este gobierno está poniendo una gran cantidad de subsidios y discúlpame el término para el que se pueda sentir afectado, pero actúa como un Estado bobo. El Estado tiene que ser inteligente, tiene que tomar decisiones de ir a tocar en donde tiene que tocar, porque la economía siempre tiene efecto dominó. Vuelvo al ejemplo de la carne. Nosotros queríamos que el precio de la carne internamente baje, por lo tanto cesé las importaciones. Pero cuando cesó las exportaciones, ellos no pensaron que la respuesta del mercado y política iba a ser un paro en el abastecimiento de carne para todo el país, por lo tanto aumentó el precio de la carne. Eso es no prever escenario
y una miopía política increíble. Lo mismo pasa en el tema de las tarifas. Están subsidiando a mucha gente que no lo necesita y no están incentivando un uso racional y eficiente de la energía. Y esos son dos grandes déficits que hay en el tema tarifario. No sé si tenés alguna otra pregunta, Prado. Bueno, hay mucha información sobre esto. Por último, terminamos con esto. Yo simplemente, ¿por qué lo pongo? Ustedes fíjense, yo le voy a pasar, la voy a subir a la presentación ya durante el fin de semana, pero cada uno de los sitios que ustedes ven acá son sitios en donde ustedes pueden estar comparando precios permanentemente. Acá, si ustedes se fijan, miren, porque es visible, ¿no? Y acá también puede haber una consecuencia política. Ustedes fíjense, los precios del gas, por ejemplo, han aumentado el 9% y por lo tanto están absolutamente subsidiados. Ahora, fíjense cómo ha aumentado la nafta a través de YPF, que es una empresa supuestamente del Estado y que también podría tener política de subsidio. Eso no ha pasado. Fíjense, ustedes tienen acá los precios de la nafta super, del premio, del gas, y fíjense los aumentos que hemos tenido. A ver, si ustedes quieren, miren, noviembre del 2020 o diciembre del 2020. Fíjense, 67 pesos estaba la nafta super en diciembre del 2020. Hoy está 90,40. ¿En dónde? En la capital federal. Ustedes busquen alguna estación de servicio en donde van a encontrar acá en Tucumán ese precio a 90 pesos. No hay. Fíjense la premium. La premium estaba en diciembre del 2020, 77 pesos. Hoy está 104,80. Y estos son precios regulados por el Estado. Entonces, cuando el Estado dice y culpa a los empresarios por la inflación, bueno, también deberíamos decirle al Estado, che, ¿y por qué el precio de los combustibles está absolutamente por encima de la inflación? Porque la inflación desde enero a abril está en el orden del 17-20%, pero si ustedes se fijan, el aumento de 77 pesos a 104 es un aumento del casi el 35%, está un 10% por encima de la inflación. Y eso es un precio que maneja absolutamente regulado por el gobierno. Así que bueno, chicos, les dejo los datos, les dejo las reflexiones y ojalá que puedan terminar ya para el día 28 la presentación de los temas y la identificación de los proyectos para arrancar con eso. Si tienen alguna inquietud más, a su disposición, y si no, vamos terminando la clase, muchachos. Muchas gracias, profe. Bueno, querido, les deseo un buen fin de semana. Ojalá que esto, no sé, ojalá que esta cuarentena termine en los días que supuestamente se han establecido. Yo tengo mis dudas, pero ojalá que sea así. Y les deseo un excelente fin de semana largo. Descansen, sobre todo aquellos que hayan rendido alguna materia, y aprovechen este fin de semana para, bueno, para cargarse las pilas en un mes que probablemente ser duro. Así que buenas noches y buen fin de, muchachos, que lo disfruten. Buenas noches, Y feliz, profe. y feliz día de la